Damas y caballeros, en nombre del doctor Ramón Antonio Veras y de los distinguidos señores que están ocupando la mesa de honor, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a este acto cultural. Permítanme hacer la presentación de quienes están en esta mesa: el señor Mícalo Bermúdez, que es mecenas; el señor Julio Aníbal Suárez, que es prologuista y presentador del libro; la magistrada Eunicis Vázquez Acosta, honorable juez del Tribunal Constitucional; la señorita Pamela Veras y Sofía Veras, parientes del señor Ramón Antonio Veras, quien preside este acto. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, de manera muy especial del licenciado Osvaldo Bonilla, que es el procurador fiscal del Distrito Santiago. De inmediato, para iniciar esta actividad, llamamos al señor Mícalo Bermúdez, que es el mecenas de esta presentación. Buenas noches, distinguidos invitados, amigos de la prensa, compañeros de la mesa directiva o mesa principal, el protagonista de esta actividad, don Negro Veras. Sean todos bienvenidos a esta actividad. Quiero iniciar estas palabras para agradecer la distinción y el privilegio que nos hace el doctor Negro Veras al permitirnos contribuir y apoyar su iniciativa de publicar esta obra. Una publicación más a la lista de su fructífera producción literaria como autor de obras, colaborador y articulista de innumerables publicaciones en medios nacionales y algunos internacionales. Nos honra que usted acepte nuestra humilde contribución a su legado histórico, además de sentirnos comprometidos con respaldar en todos los aspectos de su vida a un hombre que admiro y respeto como es usted. Admiramos todas las facetas de su personalidad y las diferentes etapas de su trayectoria en esta vida. Si bien no soy contemporáneo de don Negro Veras, recuerdo su rostro desde los 10 años de edad en razón de una visita que junto al líder sandinista Ernesto Cardenal usted cruzó al colegio Ercilia Pepín, donde yo era un estudiante de primaria. Pero su destacada trayectoria histórica de lucha y compromiso lo aprendí en el seno de mi hogar. Crecí en una familia donde me inculcaron los valores de hombres como Negro Veras. Desde temprana edad valoro la familiaridad, hermandad y compañerismo de don Negro Veras con mis padres. De viva voz conocí las vicisitudes y persecuciones que enfrentó don Negro durante la dictadura de Trujillo, de ser encarcelado y sometido a tortura desde a la edad de 17 años, de sufrir atentados contra su vida y de largos periodos de clandestinidad. Me narraron su valentía en extremo y de su férrea determinación por la lucha por la libertad y las mejores causas de nuestra patria. De esa época heroica, patriótica, que usted protagonizó, de su espíritu de lucha, militante y combativo, revolucionario a carta cabal, tengo el referente y testigo de las innumerables narrativas que con pasión y orgullo nos cuenta su amigo por más de 70 años, hermano y compañero, me refiero a mi padre Marcelo Bermúdez, quien con más autoridad que yo pudiera narrar la grandeza de esa etapa de su vida que él compartió con usted. Reciba un saludo fraternal de Marcelo, que por razones de salud no está presente en este acto.
Pero de otra etapa de la vida de Negro Vera, sí nos ha tocado la suerte de conocerla y compartirla en plena vivencia junto a usted. No me refiero al ilustre jurista ni al destacado representante de asociaciones, gremios u organizaciones internacionales que dignamente también usted ha ejercido en alguna etapa de su vida. Me refiero al símbolo de la honestidad, el decoro, la solidaridad y la coherencia en todas las actuaciones de su vida. El hombre frontal defendiendo sus ideas, el crítico de las malas actuaciones, el intransigente frente a las mezquindades. A ese hombre noble, humilde y solidario, que permanentemente sobrepone los intereses suyos por los de sus familiares y amigos ante los suyos propios, me reverencio, mi admiración y respeto. Al doctor Negro Vera, que hemos conocido con los mismos sueños e ideales de hace 60 años, actor de primera fila en todos los eventos de relevancia en la vida democrática de la República Dominicana, protagonista del quehacer político del país sin participar en la política partidaria. A ese doctor Negro Veras también le admiramos. También hemos querido darle nuestra amistad, nuestro cariño, expresar nuestra lealtad, en ocasiones querer darle consejos, darle apoyo y compañía, y por supuesto, darle hasta protección. Pero quienes le conocemos, al igual que ustedes, sabemos que su personalidad, la cual lo enaltece como un ser extraordinario, no le permite recibir tanto. Más bien, se esmera por brindar y entregar sin condiciones su valiosa amistad, su inmenso cariño, su inquebrantable lealtad. Es Él quien nos da consejo, quien nos apoya incondicionalmente a sus amigos y seres queridos en cualquier circunstancia. En lugar de hacerle compañía, quien nos alegra con su presencia es Él. Y por supuesto, es quien se esmera y arriesga ante cualquier circunstancia para darle protección a sus amigos, familiares y seres queridos, sin importar las consecuencias que siempre considere que sea una causa justa. Valoremos la grandeza de un hombre exitoso, en el correcto sentido de la palabra, en el transitar de su vida, un santiaguero auténtico, orgullo de nuestro pueblo y referente de vida para futuras generaciones. Gracias, don Negro, por darnos el espacio en la lista de sus familiares, afectivos, y con orgullo decimos que es usted un hombre excepcional. Muchas gracias. El señor Mícalo Bermúdez, mecenas para hacer posible esta obra del doctor Ramón Antonio Veras. A continuación voy a llamar al podio al prologuista y presentador del libro, jurista y escritor, el señor Julio Aníbal Suárez. Distinguidos miembros de la mesa directiva, distinguidos asistentes a este acto, muy buenas noches a todos. Con esta son 6 las ocasiones en las que he tenido el honroso encargo de prologar, comentar o presentar un libro de la autoría del doctor Ramón Antonio Vera, lo que me llena de regocijo porque lo interpreto no como un reconocimiento a mis actitudes, sino como una demostración de afectos, cariños y distinción que de igual manera son reciprocados por mí, aunque, y él bien lo sabe, con una manera distinta de manifestarlos. En esta ocasión se trata de un libro, el cual si limitáramos la lectura a su introducción y a su primer capítulo,
en los que el autor presenta una relación de las circunstancias en las que se originó el primer contacto personal que tuvo con el doctor Salvador Jorge Blanco y los hechos que lo llevaron a formar parte de su estudio de abogados, correríamos el riesgo de desechar su lectura total o por lo menos restarle importancia a la publicación, al estimar a priori que se trata de un libro anecdótico, un simple relato de hechos y circunstancias que plasmaron y mantuvieron una relación personal y profesional cuyo interés no rebasaría más allá que el de los protagonistas de esa relación. Si eso aconteciere, sería un grave error y perderíamos la oportunidad de incrementar nuestro acervo de conocimientos sobre acontecimientos políticos y sociales ocurridos en el país en los últimos 60 años, con sus intrínculos e intimidades. De igual manera, nos impediría conocer la historia no tan solo de cómo se ha manejado el país en ese periodo, sino cómo ha sido el devenir de los grupos emergentes, las virtudes y los errores de la izquierda revolucionaria, la buena o mala conducción de los grupos populares que propugnaban por un cambio en el sistema político y social de la nación, y más aún del dominio de los conceptos que tiene el autor sobre las luchas de clase, el papel de los trabajadores y de la oligarquía en la producción de riquezas y el aprovechamiento unilateral de parte de un solo sector de esas riquezas. Debemos resaltar que aun cuando no fuere la intención del autor, esta obra constituye además un homenaje a la amistad. Es una prueba de lo que puede lograr ese sentimiento. El valor de la amistad se manifiesta en todo el libro porque a pesar de las diferencias de clases, de concepciones ideológicas y de intereses sectoriales y de la intriga de muchos malvados, Salvador Jorge Blanco y Ramón Antonio Veras se mantuvieron unidos durante mucho tiempo con acciones comunes, como era su lucha permanente por el respeto de los derechos humanos y la defensa de las libertades públicas, hasta que razones poderosas que tenían que ver con la conducción del Estado y la preservación de algunos intereses les distanciaron a un grado cercano a la inamistad. El grado de esa vinculación lo observamos cuando el autor expresa que la compenetración, la identificación entre Salvador y yo era tal que solamente con su esposa Acela tenía más comunicación que conmigo. Aunque ambos teníamos concepciones ideológicas diferentes, coincidíamos en la defensa de los derechos humanos, las libertades públicas, en la lucha contra la corrupción, por el asentamiento del servicio judicial y en la oposición abierta al gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. En todo el libro se encuentran muestras de esa compenetración y esa identificación en los propósitos de bien común y del bienestar ciudadano, lo que en reiteradas ocasiones resalta el doctor Veras para diferenciar al precandidato original, Jorge Blanco, el posterior postulado candidato presidencial y el finalmente presidente electo de los demás aspirantes a esa posición y aún más de los que anteriormente habían ocupado el solio presidencial. Todo ello, a pesar, como se resalta en el libro, de las grandes diferencias que separaban al autor de la obra con los dirigentes de la estructura política que le postulaba, las orientaciones programáticas distintas y el abismo ideológico que existía entre él y las proyecciones gubernamentales de ese grupo. Se refiere en el libro que a la pregunta sobre si él estaba de acuerdo con la posición política de Salvador, respondía:
Podemos decir que no tenemos el mismo criterio ideológico, pero sí reconocemos en él a un hombre con una amplia concepción democrática que mantiene una posición consecuente con respecto a muchos problemas nacionales que van en bien de la generalidad del pueblo dominicano, tanto en la política como en lo social. A pesar de la gran diferencia ideológica que significaba estar en desacuerdo con el sistema político, económico y social que debía regir en el país, tenía incoincidencias sobre muchos asuntos de interés para la nación, como son la institucionalización del país, el respeto a las libertades públicas y los derechos humanos en sentido general, derogación de todas las leyes fascistas, establecimiento de relaciones económicas y políticas con todos los pueblos del mundo, buena distribución de la riqueza, saneamiento de la justicia y eliminación de la corrupción. Por otra parte, la obra es propicia para conocer aristas de la corrupción poco dilucidada en el país. Lamentablemente, no solo el pueblo, sino también dirigentes políticos y medios de comunicación se preocupan por los actos de corrupción cuando se trata de sustracción de los fondos públicos, pago de comisiones indebidas y la práctica de soborno, pero descuidan y casi ignoran otras formas de corrupción, como aquellas que se derivan de la prestación del servicio al Estado y al mismo tiempo a los particulares, precisando de manera categórica que un funcionario público no puede servirle simultáneamente a intereses públicos y privados, favoreciendo intereses propios, familiares o ajenos de cualquier índole. Algo más común que acontece en la actualidad es la asignación de sueldos a personas que no prestan ninguna función al Estado, las llamadas botella de hoy y nominilla del pasado, que es una variedad de corrupción por la cual nadie ha sido sometido a la justicia a pesar de su frecuencia y las cuantiosas sumas que se dilapida por ese concepto. Tan relevante es la obra que plantea medidas que serían de mucha utilidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad, por la que abogan los sectores decentes del país y que permitirían la recuperación de muchos dineros sustraídos, como es la que propone que el Congreso designe una comisión que investigue el patrimonio económico de los expresidentes constitucionales y de sus familiares y herederos hasta el 4º grado desde el año 1962 hasta la fecha, y de seguro que el resultado será muy beneficioso para el país, se señala en la obra. A lo anteriormente expuesto, agregamos que en el libro se tratan temas como el papel de la izquierda, de la cual se expresa que la izquierda estaría castrada políticamente si la presente coyuntura política que vive el país se cruza de brazos y no estimula la lucha social en el campo y la ciudad. Organizar a los trabajadores, elevar la conciencia social y política de los trabajadores del campo y la ciudad, en fin, hacer que la mayor cantidad de dominicanos se aglutinen alrededor de los reclamos y conquista más sentida de nuestro pueblo, son actividades que forman parte del aprovechamiento político de la presente coyuntura, explicaba. Al mismo tiempo advierte a esa izquierda que no puede pactar con conspiradores y que debe utilizar el espacio que se le brinda en los procesos electorales para obtener representatividad que encamine sus propósitos, sin que esto se considere hacerle juego a los partidos del sistema. También se enfoca el tema de la reelección presidencial de una manera muy particular, porque para el autor esta debería existir indefinidamente, dependiendo, claro está, de quién fuera el que pretendiera mantener en el poder, precisando que si en nuestro país, aún bajo la democracia representativa, llega a la presidencia una persona que se ponga en ejecución un programa profundo de transformaciones sociales,
seríamos, dice el doctor Vera, partidarios de su reelección, sin importar el partido que pertenezca, dando a entender que solo apoyaría la reelección de un presidente que enarbolara principios distintos al sistema de gobierno imperante en el país, porque alega que en este tipo de sistema lo que se reelige es el sistema. Lo más extraño es, o lo más importante es, que en ese sentido se declaraba partidario de una reelección del comandante Fidel Castro, que para esa época, en la época en que emitió la expresión, tenía 26 años en el poder. La manifestada preocupación por las fichas políticas, por el desbordamiento represivo por los acontecimientos de abril de 1984, el uso de la cuenta especial del Estado y por las denuncias formuladas por la OIT sobre el tratamiento a los trabajadores haitianos en los batalles dominicanos, conforman con los aspectos antes indicados el contenido de una obra que no puede ser considerada como relatos de amistad y de desamor entre dos amigos, sino la expresión de hechos históricos de gran trascendencia en una determinada época de nuestra vida republicana y la plasmada manifestación del pensamiento político y social del autor. Es un texto para encontrarnos con la historia en una etapa de mucha efervescencia política en el país, que nos muestra el cambio de mentalidad y de actitud que se produce en el individuo, que en las tribunas públicas y privadas aboga por el respeto de los derechos de los demás y luego se convierte en el que debe ser garantista y facilitador de esas prerrogativas y no cumple esa misión. Lo que ordinario ha ocurrido en los gobernantes que hemos tenido, quienes juegan a la amnesia popular, olvidando las ofertas electorales para convertirse en fieles continuadores de los desaciertos de sus predecesores. Finalmente, es un libro que enseña valores, reafirma la coherencia del autor de su prédica con su accionar político, que prefirió ver rota una amistad que valoraba y se había convertido en una hermandad, a quedarse indiferente frente a los abusos y atropellos contra derechos que se cometían contra sus conciudadanos y el bien de la nación. Es, en fin, un testimonio de vergüenza, valor y sabiduría. Muchas gracias. El jurista Julio Aníbal Suárez, quien hiciese el prólogo de esta obra y la ha presentado en este momento. A continuación, la persona que nos ha convocado y nos ha hecho venir esta noche aquí, a este auditorio del Centro León. Con ustedes, el doctor Ramón Antonio Veras. El maestro decente y honrado de la política dominicana, el profesor Juan Bosch, en su oportunidad dijo, y yo hago mía esas palabras: el corazón no engaña a su dueño, y el corazón de cada uno de ustedes no lo puede engañar. Y de seguro que le dice lo contento que yo me siento con la presencia de ustedes todos, porque en una noche muy especial me han acompañado y yo le doy las gracias. Y su corazón
no los engaña. Estoy contento. Tengo la creencia de que la historia de la República Dominicana de los últimos 60 años a nivel político y social anda por ahí en la cabeza de muchos de los que han sido actores o testigos. No porque se han propuesto ser artífices en una coyuntura determinada, sino porque la vida, la lucha social, política, lo ha puesto en el centro de la actividad social dominicana. Entonces, esas personas, es mi creencia, deben escribir para dejarle a la posteridad sus vivencias. No me inscribo dentro de mis conciudadanos que dicen, eso lo sabe todo el mundo. No. Eso que quiere significar de que el universo sabe de lo que usted le está hablando, eso no es verdad. Entonces, por una u otra razón, a mí me ha correspondido participar en la vida política de mi país y yo tengo derecho a decirle a la posteridad lo que fue mi paso por esta vida y cómo yo la percibí. Y yo creo que hay que dejárselo por escrito, porque las palabras vuelan, lo escrito es lo que queda. Entonces, eso me motiva a mí a escribir sobre asuntos de lo que yo he tenido conocimiento, porque he participado en ella o he sido testigo de esos hechos. Muchos dominicanos y dominicanas saben que Salvador y yo compartimos durante varios años, pero no saben cómo se desarrollaron esas relaciones y a lo mejor solamente la toman. Ellos eran abogados, pero yo tengo que decirle también a la posteridad que además de abogado, entre Salvador y yo existió una relación política, para que quede ahí. Entonces, como tenía documentación para relatar las relaciones entre El Salvador y yo consideré que era prudente y conveniente dejar esos vínculos por escrito.
esa fue la motivación de yo escribir el libro. Pero en un principio era un proyecto, tenía que materializarlo. Entonces comencé a tomar nota. Y como no soy portador de la verdad absoluta, puse esas notas en manos de amigas y amigos para fines de corrección. Y en ese sentido me comuniqué con Radamés Acevedo, Rafael Emilio Yunein, Darío Suárez, José David Fadul, mi comadre Susi Pola, y a cada uno de estos le puse un capítulo de lo que sería el libro concebido por mí. Y en manos de mi colega, amiga, prima, Veras Pola, la licenciada, puse dos capítulos que completarían los 7 capítulos del libro. Entonces, esos amigos y familiares hicieron las correcciones de lo que sería el libro. Entonces digo, bueno, pues entonces vamos a ver. Y escribí el libro, pero yo tenía que buscar quién sufragara el costo. Entonces digo, bueno, pues Mícalo Bermúdez, porque yo digo que aquí hay que motivar a los ricos como Mícalo para que se metan también a burgueses, porque yo quiero que todos mis amigos sean burgueses y que actúen como burgueses y que tengan 5, 10, no, 50, 100 fábricas con obrero, no chiripero, no, obrero, que le pese el sistema, para que dentro de esos obreros los demás conciencia de clase cumplan con su misión histórica. Es para eso, que tengan mucho obrero y que le permitan su sindicato. Bueno, pues Mícalo Bermúdez García fue el que sufragó los gastos del libro. Bueno, el libro está armado. Entonces, digo yo, Salvador no está en la tierra, pero sería bueno que el contenido de ese libro lo lea algún familiar y diga que no está de acuerdo, o que está de acuerdo, o que eso no sirve. Entonces yo me acerqué a un estrecho familiar de Salvador Jorge Blanco y le entregué el libro en septiembre del 2023 y le dije, tú lo lees para que lo comente, lo critique, lo ripe, acabe con él y tú dices lo que te da la gana. Eso está sobreentendido. Y le entregué el libro. Para mí iba a estar sentado en la mesa que estaba, en la silla que estaba vacía. Pues Señor, hace 10 días que me dijo que no, que él no iba a presentar el libro, porque tenía puntos con los cuales no estaba de acuerdo y que no iba a tener problemas con sus familiares. ¿Qué yo podía hacer? Se lo advertí que podía
hacer el documentario como fuera su gusto. Entonces, hubiera sido mi deseo que estuviera sentado aquí, pero no. Entonces, yo tengo una persona con la cual compartí las aulas universitarias, la promoción que entró en la UAS en el 1961, es conocida como la promoción de la libertad, porque fue la primera que se inscribió en la Facultad de Derecho cuando desapareció físicamente Trujillo. Entonces, yo busqué al doctor Julio Aníbal Suárez Duvernay, que es el profesional del derecho de la promoción de abogado que hizo su investidura en el 25 de febrero de 1967. Él es el abogado más completo de todos nosotros, de todo, él es el más completo. Entonces, él fue el que escribió y le ha dado lectura al prólogo. Bien. Entonces, el libro tiene 7 capítulos. Sería una necedad mía y una imprudencia leerle o comentarle esos 7 capítulos. Yo lo que he hecho es que de cada capítulo he tomado un punto. Por ejemplo, en el primer capítulo, yo explico cómo nos conocimos Salvador y yo, por allá por el año 1961. Él en la Unión Cívica y yo comenzando en el Partido Socialista Popular. Después volvimos otra vez a vernos con la Unión Cívica ya hecha partido. Cuando Peña Gómez proclamó de que determinados PRDistas podían ser precandidatos, mencionó a don Antonio Guzmán, a Jacobo Magluta, a Salvador y a otros más. Entonces, ante la mención que hizo Peña de Salvador, Salvador nos convocó al ingeniero Eulogio Santaella y a mí para que nos reuniéramos en casa de su hermano Perucho Jorge Blanco, para ver qué hacía con respecto a la proposición que le había hecho Peña Gómez. Y nosotros dijimos que sí, que se lanzara. Bueno, eso fue cuando Peña Gómez hizo la proposición. Pero entonces yo comencé a escribir diciendo quién era Salvador. Antes de comenzar la campaña, mi amigo entrañable y amigo de siempre, Narciso Isa Conde, ante unos artículos que yo escribí con respecto a la honestidad de Salvador, Narciso me enfrentó por el periódico Hablan los Comunistas y sostuvimos una polémica pública durante varias entregas de ese periódico. Esa polémica está en la primera parte del libro. Pero ya después que Salvador se lanza a la precandidatura, los discursos de Salvador eran elaborados. La parte política la elaboraba yo, la parte económica del discurso la hacía Eulogio Santaella y la parte institucional la hacía Salvador. La correctora de estilo era Cela, la esposa de Salvador. Esos escritos
en minuta están depositados en la colección que lleva mi nombre en el Archivo General de la Nación. Están en minuta. El plan, bueno, yo participé al lado de Salvador en la 7ª convención, pero no lo voy a hacer largo porque la 7ª convención fue un poco accidentada. Voy a caer en la parte del capítulo 2. Yo había vaticinado, porque nosotros hacíamos reuniones continuamente, Salvador, Eulogio, Acela, Perucho, yo, principalmente la familia, y sabíamos que Salvador ganaba la presidencia, que no teníamos duda. Incluso una noche le dije, tú vas a sacar aquí más votos que lo que ha sacado cualquier presidente de este país, y así fue. Cuando Salvador Jorge Blanco triunfó en el 1982, hasta ese momento ningún presidente había sacado más votos que él en un proceso electoral. O sea, cuando la prensa vino donde mí, dijo que doctor Vera, usted explicó anteriormente, y yo sí, lo que hay que esperar es que Salvador haga un gobierno bueno. Cuando Salvador tomó posesión, el 16 de agosto del 82, se hizo la toma de posesión y se hizo un acto en el Palacio. Al día siguiente la prensa publicó, la silla de negro estaba vacía. Salió publicado en la prensa, la silla de Negro Vera estaba vacía. Ciertamente yo no fui al Palacio Nacional el día que Salvador tomó posesión, y él me dijo después, que por qué. Digo, Salvador, tomamos distancia, ya yo colaboré contigo, lo que yo te pido es que haga buen gobierno para el país, y ya, pero políticamente no. Bien. Recuerdo que de las primeras acciones positivas de Salvador fue que a una delegación de cubanos le incautaron unos libros en el aeropuerto, y Salvador ordenó que se le entregaran los libros, porque decían que eran libros comunistas. Yo cogí, le envié a Salvador un telegrama felicitándolo por esa acción y diciéndole que no me sorprendía porque yo creía que esa era su forma de hacer. En el año 1982 fue tranquilo, el 83. Un momento desagradable, yo lo narro en el capítulo número 4. Y es la matanza de abril del 84. Eso fue terrible. Hice pronunciamientos que a Salvador no le gustaron. Y yo recuerdo que el Procurador General de la República era Américo Espinal Güey, y porque se puso a perseguir lo que habían saqueado, yo le mandé un telegrama diciéndole que no, que eso eran gente muerto de hambre, que así era que lo que él tenía que averiguar era la matanza que habían hecho, que no solamente que no eran cuestiones de policía, que los tiros que tenían las víctimas eran de bala, de guardia, y que eso en un gobierno como del cual él formaba parte, incluyendo a Salvador, eso no se veía bien, que eso servía de motivación, de indignación para todo el país. En el capítulo número 6, yo Salvador hizo referencia en 3 comparecencias por televisión, hablando sobre la corrupción. Y yo escribí, ante esa comparecencia de Salvador por televisión, que fueron muy comentadas, yo le dije que no perdiera su tiempo, porque él estaba haciendo comentarios que no tenían sentido, porque él estaba en un gobierno con un sistema que generaba corrupción por todas partes, porque
la corrupción es inherente al capitalismo. Eso se lo dije a Salvador y es lo mismo que ahora. Por más que pasen gente por ahí, por el Palacio Nacional, la corrupción va a estar presente bajo este orden social. En el número 7, que es el último, en el año 84, fue muy tirante para Salvador y para mí, porque la prensa me visitaba en la oficina, yo hablaba y exponía lo que yo consideraba, no podía sacar de mi garganta flores para el gobierno, porque ya el gobierno de Salvador estaba totalmente deteriorado. Había ejecutado una serie de cosas por los pronunciamientos que yo hacía. Me lanzó el DNI, me lo lanzó arriba. Hubo una tarde que se hizo un escándalo porque en la calle 16 de agosto, esquina San Luis, ya yo hastiado de la persecución, le crucé el carro al DNI, me chocaron el carro. Comenzaron los momentos ya desagradables. Hasta que al final de ese mismo año, me llamó y me dijo que a su casa. Me dijo, verás, nunca Salvador me dijo ni Ramón, ni Antonio, ni Negro, no, verás, siempre verás. Siéntate, te llamé para decirte, verás, que ha llegado el momento de separarnos. Y no hay problema, me paré. Dice, no, ya usted lo ha dicho, cogí, me paré y me fui. Después llegué a mi casa y me llamó y me dijo, mira, espérate, no es una cuestión, no hay agravio, no hay agravio. La prensa después publicó, se encontró con el otro negro, porque la gente decía que Peña Gómez aceptaba todo lo que le decía Salvador. No. Y bueno, a partir de ahí nos separamos. Yo hice diligencia, nos separamos Salvador y yo. Le he expuesto a ustedes anécdotas que están en los 7 capítulos. No quiero condicionarlos, porque el libro Salvador y yo, para mí, no es nada agradable. Si el doctor Salvador Jorge Blanco no me propone que nos separemos, nunca me separo de él. Y creo que si se hubiera llevado de los amigos, que eran sus verdaderos amigos, Salvador hubiera sido presidente varias veces si se permitía la reelección. Porque no había razón para con el historial que él tenía, Salvador le fallara a este país. Y si en un principio me motivé a escribir el libro, fue para que quedara. Hoy yo digo que ponerlo en manos de ustedes, para mí es algo más que una satisfacción personal. A Salvador no lo quise como amigo, ni como compañero de profesión. Para mí él era el hermano mayor que yo no tenía aquí en el país. Y yo
me hubiera sentido mal si por ahí dicen, pero no se sabe qué opinión tenía Salvador después que se separaron él y Negro. Pero yo hoy digo, no, estoy tranquilo. ¿Por qué yo estoy tranquilo? Porque Salvador dijo, ya cuando habíamos separado, a una pregunta que le hicieron en la capital en un programa de televisión, ¿de qué se lamenta en su gobierno? Que he perdido 3 amigos, Yotincuri, Vincho Castillo y Negro Vera. Salvador fue mi amigo. Con él pude haber adquirido cosas materiales. No estoy formado para eso. Y hoy, cuando el país vive una etapa de muchos oportunistas, el que tenga la oportunidad de leer ese libro, tal vez pueda decir, se puede ser amigo del presidente sin recibir favores. Buenas noches. Damas y caballeros, en nombre del doctor Ramón Antonio Veras, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes